Hola. Hoy, bueno, nos vamos a sumergir en unos documentos realmente interesantes. Pintan un cuadro, bueno, fascinante de cómo funcionaba la economía y también la vida diaria desde el punto de vista legal en las Indias españoles. Tenemos fuentes que nos muestran ese choque de ideas económicas, ¿no? Entre los Habsburgo y los Borbones, y cómo afectó a la colonia. Así es. Y es un contraste muy marcado. Pasamos del mercantilismo de los Habsburgo, que era todo acumular oro, plata, controlar el comercio a tope, Sí, el control férreo. exacto, a unas ideas, bueno, más fisiocráticas con los Borbones. Ellos empiezan a ver la agricultura como la base y buscan más libertad comercial. Para frenar el contrabando supongo que era un problemón. Un problema enorme, sí, entre otras cosas. Y para manejar todo esto estaban esas instituciones clave. Has mencionado la casa de contratación, los consulados. ¿Cómo funcionaban? ¿Eran muy distintas? Bueno, la casa de contratación, que estaba en Sevilla, fue, digamos, el centro neurálgico al principio. Lo controlaba casi todo. Mercancías, quién iba a América, quién volvía, impuestos como el almojarifazgo. Ah, el almojarifazgo, una especie de aduana, ¿no? Eso es, un derecho de aduana. Incluso la formación de los pilotos, los mapas, era potentísima. Pero claro, con el tiempo, sobre todo con los Borbones, se vio que centralizaba demasiado. Era un cuello de botella. Y acabó desapareciendo, ¿verdad? Sí, en 1790 la suprimen. Entonces, ¿los consulados vienen a ser como una versión local más pequeña? En cierto modo, sí. Los consulados, por ejemplo, el de Buenos Aires, que se crea en 1794, funcionaban más como, bueno, cámaras de comercio locales. También tenían funciones judiciales para pleitos entre comerciantes y fomentaban la economía de la zona. Agricultura, industria, Y ahí es donde entra gente como Manuel Belgrano, ¿no? justo. Su texto de 1796 es una defensa clarísima de la agricultura como fuente de riqueza. Una idea muy borbónica, muy fisiocrática. Claro, y Belgrano, siendo secretario del consulado, estaría pues en medio de la pelea, ¿no? Entre los comerciantes del viejo monopolio y los hacendados que querían abrir el mercado. Totalmente. Una tensión constante. Él defendía la agricultura y un comercio más libre, pero tenía enfrente a los que se beneficiaban del sistema anterior. Era un equilibrio muy delicado. Vale. Y para pagar todo esto, la administración, el comercio, estaba la Real Hacienda. ¿De dónde sacaban el dinero? Pues, principalmente de tres sitios. Las regalías, o sea, la parte que se llevaba la corona, por las minas, por ejemplo, o las tierras. Luego, los monopolios del Estado, sobre productos como el tabaco, la sal. Los famosos estancos, Ah, los estancos, sí. Y sobre todo, pues un montón de impuestos. además del almojarifazgo que ya has dicho. Estaba la alcabala, un impuesto que gravaba casi cualquier compraventa. Imagina el impacto en el comercio diario. Uf, eso debía notarse. Y mucho. Y luego el diezmo, que en teoría era para la Iglesia, pero lo recaudaba la corona. Era sobre la producción agrícola y ganadera, un sistema complejo, sí, y bastante pesado para muchos. Entendido. Y claro, todo este entramado económico necesitaba una sociedad, bueno, organizada legalmente. Ahí entra el derecho privado de Castilla, que se aplicaba allí. Es curioso ver qué requisitos había para ser considerado persona legalmente. Sí, es algo que hoy choca mucho. Según las partidas o las leyes de Toro, para tener personalidad jurídica tenías que nacer vivo, claro, separado de la madre, y tener forma humana, sobrevivir al menos 24 horas y recibir el bautismo. Eran condiciones muy concretas. Definían la existencia legal, básicamente. Exacto. Y había otras distinciones importantes. La edad, por ejemplo. La plena capacidad legal no llegaba hasta los 25 años. Y por sexo también. Las mujeres en general tenían derechos más limitados, aunque había excepciones, ¿eh? Podían heredar una encomienda, por ejemplo. Y la distinción clave, imagino. Libres y esclavos. Fundamental. Estaban los libres, los siervos o esclavos, que jurídicamente eran considerados cosas sin derechos propios, y los libertos, los que habían sido esclavos pero conseguían la libertad. Un avance, aunque limitado, fue la libertad de vientres que decretó la Asamblea del año 13 en el Río de la Plata. Los hijos de esclavas nacerían libres. Qué complejo. Incluso algo tan íntimo como el matrimonio estaba súper regulado. Muchísimo. Hacía falta consentimiento libre, sí, con edades mínimas, 14 para el hombre, 12 para la mujer. 12 años. Sí, pero además, hasta cierta edad, necesitabas el permiso paterno. ¿Y si te casabas sin él?
Pues el matrimonio era válido, pero podía sufrir sanciones, como que te desheredaran. Era el matrimonio dañoso. Vaya. Y para terminar, la herencia, ¿cómo funcionaba? Pues podías dejar testamento, claro, pero había herederos forzosos, principalmente los hijos, que tenían derecho a una parte sí o sí, la legítima. Y en India hubo normas especiales para cosas como las encomiendas. A menudo se buscaba que no se dividieran, favoreciendo al hijo mayor varón. Bueno, haciendo un repaso rápido. Hemos visto cómo la corona manejó la economía de las Indias, con ese cambio de mentalidad entre los Austrias y los Borbones. Y cómo el derecho castellano intentó poner orden en la vida de la gente en América, adaptándose como podía. Sí, ha sido un recorrido interesante. Y queda una pregunta ahí flotando, ¿no? Algo para darle una vuelta, que surge de estas fuentes. Si la corona se consideraba dueña última de la tierra y sobre todo de las minas, y concedía su uso, pero siempre bajo condiciones, controlando. ¿Cómo pudo influir esa idea de la propiedad a largo plazo en las estructuras económicas, en cómo se repartió la riqueza en América Latina, incluso después de las independencias? Es una cuestión, bueno, con mucha miga.